Bueno, shalom para todos. Continuamos con el estudio de la bendita Torah de nuestro Elohim. Hoy con la paracha llamada Nitzavim, o la porción de la Torah llamada Nitzavim, que significa firmemente parados. La porción que vamos a estudiar en el día de hoy es la porción de Deuteronomio 20 o de Barín 29:9 hasta el 30:20. Hoy vamos a considerar, por la razón del tema, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, en parte la porción de la Haftará, que es Isaías 61 a 63:9. Esta es una gran porción para nosotros los creyentes en Yeshua. Los que hemos tenido la revelación de Yeshua desde hace tantos años, hoy vamos a entender a través de esta porción que fue leída por el mismo Yeshua en la sinagoga. Vamos a entender muchas de las cosas que él dijo en aquel día. Así que los invito a que entremos en el estudio de esta porción que es muy importante para nosotros en el día especialmente en este tiempo del llamado a la restauración. Vamos a ir sobre la porción de la Torah, estudiando y reflexionando en nuestro Mesías. Fíjense que el Evangelio de Lucas nos dice que cuando Yeshua se levantó a leer esta porción de la Torah, todos querían apedrearle. Yo espero que al final entendamos por qué querían apedrear a Yeshua después de leer esta porción de la Torah. Esto de verdad que conectar al Mesías con la Torah nos confirma las palabras de Pablo. El fin de la Torah es el Mesías, o el propósito de la Torah es encontrar al Mesías. Pero vamos entonces con la porción de Nitzavim. ¿Quiénes recibieron la Torah en el Sinaí? Esta parte definitivamente la tenemos nosotros que aprender de una manera ponerle muchísima atención, porque aquí es donde nosotros podemos confirmar que la Torah es para todos los creyentes en el Elohim de Israel. Así que vamos a leer quiénes recibieron la Torah en el Sinaí. Normalmente o tradicionalmente se piensa, el pueblo judío recibió la Torah en el Sinaí. Vamos a ver qué nos dice la porción de la Torah. Deuteronomio de Barín 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Fíjense, siempre el Eterno comienza con la misma advertencia. Nosotros obedecemos, Él nos bendice. ¿Quieres bendición? La bendición viene como consecuencia de la obediencia. Entonces dice el verso 10, pongan atención a esta frase que yo quiero que la tengan en sus mentes durante toda esta porción y la porción de la Haftará. Recordemos, Yeshua está frente a los de la sinagoga leyendo la porción de la Haftará, pero miren lo que se había leído en ese día, en ese mismo momento de la porción de la Torá. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Les repito esta frase. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, los extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim y en su juramento que el Eterno tu Elohim concierta hoy contigo. Volvamos a mirar y revisémoslo porque esto es muy importante. Tu identidad, la seguridad de que tú eres parte de ese pueblo, se encuentra en este versículo. ¿Quiénes estaban presentes en el Sinaí delante del Eterno? Las cabezas de las tribus, quiere decir que estaban las 12 tribus, no solamente la tribu de Judá, todas las 12 tribus estaban presentes recibiendo la Torah. Los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, los niños, las mujeres. Hasta aquí que nos está diciendo que nadie queda excluido de hacer el pacto con el Eterno a través de la Torah.
sigue diciendo, los extranjeros que habitan en medio del campamento. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros son los gentiles, las naciones, todos los que creían en el poder del Todopoderoso Elohim de Israel y venían a ser parte del pueblo. Aquí, por ejemplo, en este momento están los egipcios. Los egipcios que viendo el poder del Eterno, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, ellos se unieron al pueblo de Israel y aquí no son tratados como un grupo aparte. Ellos están repartidos ya entre las tribus. Por eso dice que los extranjeros que habitan en medio del campamento, todos ellos recibieron la Torá de la misma manera como la recibieron las 12 tribus. ¿Y para qué se recibe? Y nos dice también, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. ¿Qué nos está diciendo? Desde los príncipes hasta la persona más humilde. Para todos es la Torá, para todos es la Torá. ¿Para qué es la Torá? Para que entres en pacto con Yahweh, tu Elohim, y en el juramento que el Eterno concierta hoy contigo. La Torá es el pacto con el Eterno y que nosotros somos sus hijos. Podemos pensar en este momento, en realidad, qué equivocados estábamos cuando nosotros decíamos que la Torá estaba abolida. Si la Torá la recibimos para hacer un pacto. Pero miren lo que continúa diciendo el verso 13. Para confirmarte hoy como su pueblo. Es decir, tú no puedes decir que eres parte del pueblo del Eterno si no estás guardando la Torá en pacto con el Eterno. Y dice, y para que Él te sea a ti por Elohim, de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero advierte algo muy interesante, pero no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Yahweh, nuestro Elohim, y con los que no están aquí con nosotros. Quiere decir, ¿con quién? Con las generaciones futuras. Con las generaciones futuras. Nosotros estábamos delante del Eterno allá en el Sinaí. Nosotros somos las generaciones futuras, pero en el corazón del Eterno nosotros estábamos recibiendo la Torá. Recuerden que el Eterno nos conoce por el nombre. Él nos ama desde la misma creación del mundo. Él nos ha tenido en el corazón. Así que nosotros también, las generaciones futuras, estábamos presentes. Esas palabras las podemos confirmar. ¿Podemos confirmar esto que estoy diciendo? Sí, el mismo Pablo lo dijo. Pablo, hablando a la congregación de Corinto, les recuerda que son parte del mismo plan porque sus padres pasaron el Mar Rojo y estaban presentes allí en el Sinaí. Dice 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yeshua, la roca era Yeshua. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestros ancestros y nosotros mismos en el corazón del Eterno estábamos allí en esa salida de Egipto, en ese primer éxodo. Fueron los padres los que pasaron el Mar Rojo, pero nosotros estábamos presentes en el Sinaí y también estaba presente Yeshua. Es lo que está diciendo Pablo. La roca era Yeshua, la roca era Yeshua. Yeshua presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el mismo Berechid encontramos nosotros a Yeshua. ¿Qué nos dice Números 15:16? Nos dice, una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Qué quiere decir esta frase? Este versículo quiere decir la misma Torá que es para los naturales de Israel, digamos para los descendientes directos de las 12 tribus, es para el gentil o las personas de las naciones o los extranjeros
que crean en el Dios de Israel. La Torá es para todo aquel que cree en el Dios de Israel. Números 15:29 que dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma Torá o una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. ¿Qué nos está a nosotros advirtiendo? Que no hay excepción. Si somos gentiles y creemos en el Elohim de Israel, tenemos que guardar la misma Torá que guarda el que por generaciones y generaciones y generaciones ha pertenecido al pueblo de Israel. Nosotros, al ser injertados en el olivo de Israel, nos va a recorrer la misma savia. Tenemos que guardar los mismos decretos, estatutos y mandamientos que el Eterno ordenó como instrucción para su pueblo. Esto que nos confirma a nosotros que enseñanzas, por ejemplo, como las leyes noágidas, son absolutamente falsas. Para los que no saben qué es esto, les digo así de una manera muy rápida. Hay una enseñanza que viene del judaísmo que dice que la Torá es para los judíos, pero que para los gentiles, para las naciones que crean en el Eterno, son las 7 leyes de Noé. No existen en la escritura, no existen en la Torá, eso se las inventaron. Pero si ustedes preguntan, le van a decir, bueno, no, ahí en la paracha de Noé ahí dice las 7 leyes. Esto es una enseñanza de odio, una enseñanza que solo busca torcer el camino de los que queremos ser parte de esa reestructuración y de esa restauración de Israel. Tengan mucho cuidado. Todo el que les hable de leyes noágidas, confróntenlo. Dígale, muéstreme dónde dice, pero muéstreme las 7 leyes y el pacto que el Eterno hizo con los gentiles que cumplieran esas 7 leyes. Verán cómo ese supuesto maestro da media vuelta y se va. Ahora, fíjense, recordemos que por el pecado de Israel fuimos esparcidos por todas las naciones. Nuestros ancestros fueron esparcidos por las naciones. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que está pasando hoy a nivel del mundo a un nivel espiritual muy importante. En todas las naciones de la tierra llegamos descendientes de cualquiera de las 12 tribus o de los extranjeros que se unieron, porque ya se vuelven israelitas injertados en el olivo de Israel. Así que sigamos leyendo esta porción para que entendamos lo que sucede entre los países, en los países donde fuimos esparcidos, si obedecemos o si desobedecemos al Eterno. Devarim 29:16 dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y piedra, de plata, de oro que tienen consigo. No sea, dice, que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Elohim para ir a servir a los dioses de las naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué nos está diciendo esta parte de esta porción? Nos está diciendo que nosotros íbamos a ser esparcidos por las naciones. El Eterno lo había puesto como condición por la desobediencia, pero que al llegar a las naciones nosotros encontraríamos una infinidad de ídolos, de dioses falsos, una cantidad de Elohim falsos que definitivamente nos van a poner en una posición. O nosotros seguimos obedeciendo a nuestro Elohim, el Elohim de Israel, o permitimos que esas idolatrías de las naciones afecten nuestra vida. Ahora, lo que está diciendo es, el Eterno quiere siempre que nosotros seamos un pueblo apartado para el Eterno, que rechace todo lo que venga de él, de las naciones, relacionado con sus propios dioses.
Pero dice, nos advierte aquí algo que no había tocado la vida nuestra. Dice, no sea que al oír las palabras de esta maldición, el descendiente o el creyente en el Eterno diga, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Nosotros habíamos aprendido algo como eso. Ustedes recuerdan, yo recuerdo muchas veces dentro de la iglesia católica que se decía que el que peca y reza empata. O sea, como que no importa. O simplemente lo importante es tener fe. No importa lo que se haga. Si una persona está haciendo las prácticas de las naciones, pero tiene fe, entonces lo importante es tener fe. Eso no es lo que el Eterno nos dice, y de eso se trata la restauración de Israel. La restauración de Israel se trata de que nosotros regresemos al Eterno con todo nuestro corazón a obedecer sus mandamientos, sus instrucciones, a servirle a Él, y aunque estemos en medio del mundo, que no nos mezclemos con el mundo. Recuerdan como dijo Yeshua, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es exactamente la posición que nosotros tenemos que tener mientras somos llevados ya definitivamente por los mismos ángeles hasta la tierra prometida, al final, como está escrito. Nosotros en medio de las naciones tenemos que conservarnos como un pueblo separado. Por eso el Eterno dijo que al final de los tiempos Él silbaría desde los cielos y la casa de Israel se pondría en pie y regresaría a la obediencia. Nosotros estábamos mezclados con las naciones, estábamos guardándolo, por ejemplo, con el cambio del Shabbat para el domingo en honor al sol. Nosotros estábamos profanando el nombre santo de nuestro Elohim. Ahora nosotros estamos regresando a las verdaderas instrucciones del Eterno y las bendiciones nos irán alcanzando. Sigamos leyendo el verso 20. Nosotros tenemos un Elohim fiel a su palabra y dice, ¿qué pasa si desobedecen? Dice el verso 20, no querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la tierra de Yahweh el celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Eterno borrará su nombre de debajo del cielo. No es solamente entonces que digamos, nosotros creemos en Dios, ya se acabó. No, nosotros tenemos que ser celosos de la instrucción del Eterno. Si nosotros obedecemos, las bendiciones nos alcanzan. Si nosotros desobedecemos, las bendiciones se van. Y la ausencia, digamos, de bendición, que ya viene siendo la maldición, alcanzará también a todo aquel que no quiera obedecer. Dice, y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. Nosotros siempre aprendimos acerca de que nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Aquí nos dice en el verso 20 que el Eterno borrará nuestro nombre de debajo del cielo. No es un juego. Nosotros tenemos que aprender que con el Eterno no se juega. Nosotros estamos ahora entendiendo por fin, porque el velo nos fue quitado, y estamos entendiendo que tenemos que estar en completa obediencia al Todopoderoso. Entonces sigue diciendo el verso 22, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y las enfermedades que Yahweh la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, no producirá, no crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Admá y Seboim, los cuales el Eterno destruyó en su furor y en su ira. Pero las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a su tierra? ¿Qué significa el ardor de su ira? Y responderán, porque dejaron el pacto de Yahweh, su Elohim, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve.
Esto lo podemos resumir, todas estas palabras las podemos resumir en lo siguiente, en una sola frase que el Eterno repite: si ustedes siguen mis instrucciones, yo los bendigo. Si ustedes siguen mis instrucciones, abran su boca, que yo la llenaré. Él nos dará la revelación de su palabra, Él nos dará el entendimiento, Él nos dará la provisión, Él mismo nos guardará de los enemigos, Él peleará la batalla por nuestros enemigos, Él será nuestro proveedor, nuestro salario no estará en saco roto. Todas las bendiciones vendrán sobre nuestra vida, pero cuando veamos la tierra en maldición o por ejemplo a un nivel más pequeño, cuando veamos nuestra casa en maldición, cuando veamos pobreza, problemas, todo, preguntémonos, ¿en qué dejamos de obedecer al Eterno? ¿En qué estamos pecando? Porque nos alcanzó la maldición. Nunca pensemos que el Eterno nos abandonó. Ay, no, es que a nosotros nos abandonó, Dios nos abandonó. Él nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos alejamos de Él por el pecado. Así que cuando nosotros decidimos terminar con ese pecado y regresar, la bendición comienza en nuestra vida, en nuestra casa, en la de nuestros hijos, en nuestro entorno y, si fuéramos muchos, en nuestra nación. Fíjense lo que nos dice el Salmo 33, 12. Bendecida la nación cuyo Dios es Yahweh, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Miren, cuando una nación, esto lo hemos visto y tenemos infinidad de casos que yo creo que no tengo que entrar mucho en detalles. Nosotros conocemos infinidad de casos donde podemos ver en vivo y en directo lo que es la bendición o la maldición de los que, la bendición de los que han seguido al Eterno y la maldición cuando lo han abandonado. El mismo Estados Unidos llegó a ser la gran potencia que hoy es. ¿Cuándo llegó a ser? Cuando puso la Torá en su constitución y cuando era una nación bajo el Eterno. Ahí vimos nosotros la prosperidad, la grandeza, la seguridad, la protección y la bendición. ¿Qué ha pasado últimamente cuando ya se ha infiltrado tanto ateísmo y tanto pecado en la nación, que vemos el declive de la nación como potencia? Empezamos a ver la violencia, empezamos a ver todas las consecuencias de abandonar al Eterno. Y de nuestros países ni hablar. Si nosotros miramos hoy un ejemplo como Venezuela, por ejemplo, un país que abandonó al Eterno, cuyos dirigentes se metieron, porque recuerden que todo depende de los dirigentes, y como el pueblo del Eterno jamás participa en nombrar los dirigentes, pues deja que el enemigo los ponga. Vienen todas esas prácticas paganas, prácticas demoníacas, y los países caen en la más profunda miseria, pobreza, aunque sea un país tan hermoso y rico como lo fue Venezuela. Nosotros tenemos el caso de Cuba, nosotros tenemos el caso de Haití, tenemos 1000 casos, como está llegando ahora a Colombia. O sea, nosotros, donde el ateísmo avanza, la miseria también crece. ¿Por qué? Porque el Eterno cumple su palabra. Si no están en el país que no está en obediencia a Él, cae bajo maldición, cae en pobreza. Ya el Eterno, la tierra no da su fruto, no hay bendición, no hay lluvia de los cielos, o hay demasiada lluvia que acabe con los sembrados, pero hay maldición en la tierra. Yo creo que hoy nosotros podemos ver estas palabras realmente en la práctica y podemos confirmar que nosotros tenemos un Elohim vivo y verdadero. El verso 29 que nos dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de la Torá. Nosotros necesitamos de la revelación del Eterno, porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, que solo las entendemos a través de la palabra. Fíjense, la mayoría de las personas de las naciones no entienden esto que acabamos de decir, que cuando el ateísmo toma el control de la nación, la miseria entra por la puerta
y empobrece el país. Eso no lo entiende la gente a un nivel natural. Nosotros lo entendemos porque cuando obedecemos la Torá, el Eterno nos revela. Las cosas secretas son de Yahweh nuestro Elohim y Él las revela a los que somos sus hijos. Esta parte de la porción entonces nos lleva a nosotros a que concluyamos ese capítulo con esto. Nosotros estábamos en el Sinaí. Si nosotros guardamos la Torá, seremos bendecidos. Si nosotros abandonamos la Torá, dejaremos de recibir la bendición y las maldiciones nos alcanzarán. Y nosotros definitivamente, para ser parte del pueblo de Elohim, para poder decir que Él es nuestro Elohim y nosotros sus hijos, tenemos que ser obedientes. Eso nos conecta con el capítulo 30 de Devarim o Deuteronomio, porque fíjese, es de lo que nos va a hablar este capítulo, que nosotros tenemos que hacer la conversión al Eterno. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte de entre los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Y aun cuando estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te traerá el Eterno y de allí te tomará. Te hará volver el Eterno a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Eterno todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Fíjense, leámoslo hasta acá y ahora hagamos todo el entendimiento, porque quería la idea completa. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero nos dice, si ustedes se van a las naciones y ustedes se unen a todas las prácticas paganas, ustedes van a sufrir de las consecuencias. Pero nos dice, pero si en medio de las naciones, que es donde estamos hoy, ustedes se arrepienten y regresan y se convierten a Yahweh con todo el corazón, el Eterno nos vuelve a sacar de la nación, nos trae a ser su pueblo santo, nos empieza a bendecir, circuncidará el corazón. Ya vamos a ver qué es eso, de qué se trata, y nosotros entraremos en bendición. ¿Y qué quiero resaltar acá? Que la conversión es al Eterno, que la conversión es al Elohim de Israel. Mire, nosotros utilizamos siempre la palabra convertirse de una manera muy equivocada. Cuando yo salí de la iglesia católica a la iglesia cristiana, entonces decíamos, no, es que me convertí al cristianismo. Yo me convertí al cristianismo. Eso era un error muy, muy serio y que ocasionó que nosotros nos guiáramos más por las bases de los fundadores del mismo cristianismo que por la Torá de nuestro Elohim. Fíjense y verán, nosotros decíamos, la Torá está abolida, nosotros nos convertimos al cristianismo, entonces, ¿qué obedecemos? Las leyes de los hombres cristianos. Hoy hay muchas personas cometiendo el mismo error por segunda vez. Entonces ya salieron del cristianismo y ahora lo que dicen es, nos vamos a convertir al judaísmo, no al Eterno, sino al judaísmo. Entonces, cuando se convierten al judaísmo, ¿qué es lo que van a ir a obedecer? Las leyes impuestas por los hombres judíos, por los llamados, entre comillas, sabios, o por todos los dirigentes judíos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos dice el Eterno? Porque nosotros queremos obedecer al Eterno, que es a Él a quien nos tenemos que convertir. Dice, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, obedeciendo a su voz conforme a lo que Él nos manda. Cuando nosotros hacemos la conversión al Eterno, ¿qué es lo que venimos nosotros? A la Torah, punto.
No necesitamos mandamientos de hombres, no necesitamos que nos expliquen que si dijeron ni del lado de acá ni del lado de allá. Nadie nos tiene que explicar, sino que vamos a estudiar la Torá de nuestro Elohim, porque ahí a Él es al que nosotros estamos haciendo la conversión. Por eso estamos estudiando porción por porción de la Torá, para que nosotros podamos venir al conocimiento de las instrucciones y así podamos vivir en obediencia. Entonces ya dice el Eterno, si ustedes hacen eso y se convierten, pero a mí, no al judaísmo, no del catolicismo al cristianismo, no a los hombres, al Eterno, entonces el Eterno nos vuelve a hacer parte del pueblo. El Eterno nos vuelve a dar la promesa de la tierra. Dice, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y fíjense, vamos a ver esta parte, pero terminemos el texto acá. Y volverás y oirás la voz de Elohim, de Yahweh tu Elohim, y pondrás por obra los mandamientos, y te hará el Eterno abundar en la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra para bien, porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Cuando nosotros nos convertimos a Yahweh, a nuestro Elohim, y venimos a obedecer sus mandamientos, no mandamientos de hombres, solo los mandamientos del Eterno, entonces las bendiciones nos alcanzan, el fruto de la obra de nuestras manos, el fruto de la tierra, el fruto de la bestia, el fruto, todas las bendiciones, cuando obedecieren la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la Torá. Y termina diciendo, cuando te convirtiereis a Yahweh con todo tu corazón y toda tu alma. ¿Qué significa? Cuando nosotros de verdad lo ponemos en primer lugar en nuestra vida, en primer lugar en nuestra casa, en primer lugar en nuestro trabajo. Todo lo vamos a hacer correcto para el Eterno, todo correcto para el Eterno, nada ilegal, nada con problemas, nada oculto, no mentiras, no nada de esto. Cuando nosotros decidimos con todo nuestro corazón servirle al Eterno, las bendiciones nos alcanzan. Entonces, ¿qué aprendemos de todo este texto? Aprendemos primero que la conversión es al Eterno, que es regresar a Él, que es de donde viene la palabra techuvá. La palabra para convertirse es shuvá, que significa retornar, volver atrás. Nosotros nos habíamos alejado, nosotros estábamos por desconocimiento de la misma Torá, estábamos pecando. Ahora volvemos en obediencia al Eterno. Nosotros damos la media vuelta y regresamos a la casa del Padre. Lo segundo nos dice de circuncidar el corazón. ¿Qué significa? Significa tener un corazón que pueda amar la Torá. ¿Saben una cosa? Hay una diferencia grande entre el corazón de piedra y el corazón de carne. ¿Dónde encontramos este concepto? Leamos Ezequiel 36:24. Nos dice, os tomaré de las naciones, aquí a todos los que nos queremos convertir a Yahweh, os tomaré de las naciones, os recogeré de las tierras, os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Recuerda, acaba de decirnos que si nosotros en las naciones adoptábamos ídolos como parte de nuestra vida, aquí nos va a limpiar y que nos va a poner agua limpia que nos quite todas esas idolatrías. Y dice el verso 26, os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Eterno tiene que hacer ese proceso con nosotros cuando nosotros volvemos. Nos limpia, nos quita el corazón de piedra. ¿Qué es el corazón de piedra? El que se resiste a oír la Torá. El corazón de piedra es el que dice, yo no quiero que me hablen de la ley. Se dice que se taparon los oídos para no escuchar las palabras de la Torá.
Cuando nosotros hicimos eso en el pasado, nuestro corazón estaba de piedra. Pero que dice el Eterno que Él quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, lleno de su espíritu, de su rúa de santidad, que nos ayuda a amar la Torá. ¿Por qué hoy guardamos la Torá con tanto gozo? ¿Por qué hoy sabemos que tenemos la paz de levantarnos y acostarnos sabiendo que durante todo el día hemos obedecido a nuestro Elohim? Porque el corazón nos ha cambiado a un corazón de carne, a un corazón que ama la palabra, a un corazón que ama la obediencia, que ama a nuestro Elohim, que dejamos los hombres, vengan de donde vinieren, los dejamos fuera. Nosotros nos concentramos únicamente en obedecer a nuestro eterno y todopoderoso Elohim. Entonces las bendiciones nos alcanzarán. No, las bendiciones vienen solo por la obediencia. Hemos escuchado por mucho tiempo dentro de la iglesia: no, si usted guarda la Torá, entonces cayó de la gracia, entonces la Torá es imposible de cumplir, la Torá es una pesada carga que nadie puede cumplir. Estas fueron palabras sacadas de contexto, mal interpretadas, que afectaron la bendición en nuestra vida por muchísimo tiempo. Porque, ¿qué nos dice el Eterno con respecto a la Torá? Miremos lo que Él mismo nos dice, Devarim 30:11. Este mandamiento o esta Torá que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y la traerá y nos la hará oír para que cumplamos. No está en el cielo. Nadie, esa historia de que el Padre me reveló y me reveló algo que no está en la Escritura, olvídense, eso no existe. No hay nada que esté en el cielo. El Eterno nos reveló a nosotros su palabra. Ni está al otro lado del mar para que digas, pero ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos? Dice el Eterno, mi Torá está muy cerca de ti, está en tu boca y está en tu corazón para que la cumplas. El Eterno la pone en nuestro corazón. El Eterno nos limpia de todas las idolatrías, de todo pecado, cuando nos arrepentimos de todo corazón, y nos pone la Torá en el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos haciendo algo malo, el primero que nos avisa es el corazón. Yo sé que muchos de ustedes han tenido esa experiencia, y yo también, lógicamente, por eso les digo, que cuando de pronto vamos a decir algo que no es, hay pum, como una campana que nos dice, oiga, un momentico, eso no es correcto. Es ese discernimiento, esa alerta, esa campanita que suena, no es otra cosa que la muestra de un corazón circuncidado, de un corazón que ama al Eterno y que anhela obedecer y que teme a las consecuencias de la desobediencia. La Torá está en nuestro corazón. Esa es la diferencia con el primer pacto. En el primer pacto, en el Sinaí, la Torá fue escrita en piedra. En el nuevo pacto, la Torá es escrita en nuestro corazón. Ustedes lo pueden ver en Hebreos 8:8, que nos está confirmando que el nuevo pacto es con la casa de Judá, con la casa de Israel, y que consiste en poner la Torá en el corazón. La Torá no es una pesada carga, por el contrario, pesada carga es el pecado. Pesada carga es la maldición del Eterno por la desobediencia. Eso sí es pesada carga. Pero cuando nosotros obedecemos la Torá, nosotros podemos vivir tranquilos, podemos vivir con la esperanza, con la seguridad de que nuestro Elohim se encargará de los enemigos, a ellos les pondrá la maldición encima, Él nos guardará en los caminos, siempre habrá una respuesta, porque Él es un Padre amoroso. Yo los invito a que ustedes revisen su propia vida, revisen su casa. Hay problemas en la casa. No empiecen a pensar de quién es el problema. Revisen su propio corazón. Si tú no amas la Torá, si no la amas, si todavía te resiste, que cayó de la gracia. No, la gracia es la misericordia que el Eterno tuvo para volvernos a traer a su pueblo. Nadie cae de la gracia mientras obedezca.
Cuando desobedece, sí cae de la gracia y el Eterno lo lanza otra vez a la dispersión. Y entonces dice, recuerde, dice 36, circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim. Ustedes quieren unos hijos en obediencia, entonces empiecen ustedes a guardar la Torah, empiecen ustedes a cumplir con el Eterno, y Él circuncidará no solamente su corazón, sino el de sus hijos. Ahí es donde nosotros vemos la bendición, cuando tenemos hijos que están en obediencia, que tienen una vida tranquila, que están dando los pasos que deben dar en su vida. Ahí es donde nosotros entendemos el valor que tiene ser bendición para nuestros hijos. Recordemos que la palabra, la misma Torah nos advierte que el pecado de los padres afecta a las generaciones que siguen. En nosotros está llenarlos de bendición. Hoy es un día donde yo los invito a convertirse al Eterno, a venir al Eterno con todo el corazón, a obedecer, a revisar su casa, a sacar todo lo que no sea del Eterno, a poner todas las cosas en orden, su vida en orden, a empezar a vivir conforme a la voluntad del Todopoderoso. El Eterno para todas estas promesas pone dos testigos. Dice el verso 15, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El Eterno pone, esto lo hemos visto ya, ¿se acuerdan cuando el monte, con el monte Ebal y el monte Gerizim? Es lo mismo que nos dice hoy el Eterno. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Nosotros somos los que escogemos. Nadie puede decir, no, es que a mí no me ama, es que Dios no me ama y entonces por eso a mí no me bendice. No, eres tú el que no amas al Eterno y no le obedeces. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra, a la cual entras a tomar posesión de ella. Más claro, imposible. Pero si tu corazón se aparta del Eterno y no lo oyes, entonces, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, os protesto que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Todo aquel que hoy obedece mandamientos de hombres está saliendo del plan del Eterno. El plan del Eterno es que nosotros vengamos a obedecer su Torah. Y los dos testigos, ¿cuáles son? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Los testigos son el cielo y la tierra. Es decir, toda su creación es el testigo de que Él nos pone a escoger y que somos nosotros los que escogimos. Él entonces dice, escoge pues, todavía Él en su misericordia nos recomienda, escojan vida para que vivan tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que nosotros escogemos, somos nosotros los que nos alejamos o los que nos acercamos al Eterno. Somos nosotros los que escogemos bendición o maldición. Esta es la porción de la Torah, y yo creo que es una porción tan rica, tan llena de contenido, pero tan confrontante con nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y les repito, hoy el gran peligro que tenemos y lo que estamos viendo por todas partes es los que salieron escuchando el llamado para la restauración de Israel, no viniendo a la conversión al Eterno, sino a convertirse a otras enseñanzas de hombres, a convertirse al judaísmo, lo cual es completamente ilógico, entendiendo las palabras de esta porción. Es a Yahweh nuestro Elohim al que debemos ir en completo arrepentimiento.
Les dije que íbamos a ver un poco de la porción de la Haftará, porque, como les digo, esta era la porción que se estaba leyendo cuando Yeshua empieza en su ministerio. Ya hemos visto en las porciones anteriores. Aquí apenas Yeshua está comenzando el ministerio, y nos dice Lucas 4:16 que Yeshua vino a Nazaret, donde se había criado. Ahora es en Nazaret. Y en el día de reposo, en el Shabbat, recordemos que Yeshua guarda el Shabbat, no el domingo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y conforme al mandamiento, lógicamente, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Esto que nosotros no entendíamos, que era lo que estaba pasando, o sea, nosotros vimos simplemente que Yeshua que llegó y lo pasaron a leer, y él leyó esta porción. Fíjense, hoy entendemos que estas porciones de la Torá y la Haftará se leían en el tiempo de Yeshua como hoy. La misma porción de la Torá se leyó en este día, y la misma porción de la Haftará se leía en el día en que Yeshua entró en la sinagoga de Nazaret. Imagínense eso, pónganle un poquito de imaginación a esto. Cuando Yeshua apenas está comenzando su vida pública, recuerden que apenas salió del desierto, ya entró en la primera sinagoga, entró en la segunda, y hoy él entra en Nazaret en el día de reposo. Y cuando abre, ¿qué es lo que está diciendo? Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. ¿Cuál escritura? Por un lado, entendemos más fácil que se está cumpliendo lo que dice la Haftará. ¿Por qué? Porque él es el Mesías y el Espíritu de Yahweh está sobre él. Cuando él leía, él está diciendo: ese soy yo, le está diciendo a la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué sabemos que el Espíritu de Yahweh está sobre él? Porque la profecía nos dice que los 7 espíritus del Eterno reposarían sobre él. Por eso es que Pablo dice que en Yeshua habita toda la plenitud de la deidad. El Espíritu de Yahweh está sobre él, los 7 espíritus, 7 es completo, es el Espíritu completo del Eterno, el que reposa sobre el Mesías. Así que en este momento Yeshua, que no es coincidencia que entra en Nazaret, donde se crió, donde más lo conocían, y lee estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y a qué vino Yeshua? Dijo, él vino para dar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de la restauración de Israel. Recuerde que él dijo: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las buenas nuevas es que el reino se ha acercado, el reino del Eterno se ha acercado. Es decir, el reino de Israel se está volviendo a levantar con él mismo como rey. Pero ¿qué va a hacer para esas buenas nuevas? Dice que él vino a sanar al quebrantado. Él vino a dar libertad al cautivo, el que está en pecado, el que por su pasado está en pecado. Yeshua tiene la respuesta. Él vino a dar vista a los ciegos, no solamente a los ciegos físicos en su tiempo. Él vino a darnos la vista a nosotros, los que estábamos ciegos a la Torá, a poner en libertad a los oprimidos. Una persona que está oprimida por el dolor, por la amargura, por el resentimiento, por cualquier tipo de problema, cuando llega a Yeshua y le permite que Él intervenga en su vida y venga a su corazón, realmente encuentra sanidad y libertad.
Dice a predicar el año agradable del Eterno. ¿Cuál es el año agradable? El año en que Él vuelve, el Eterno mismo, a ser rey sobre toda la tierra, a la esperanza de un reino futuro lleno de paz y lleno de bendición. Dice, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, les dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Como que dice, soy yo el de esta palabra, soy yo el que estaba anunciado en este momento. Sigamos mirando el texto, aparte de lo que nos dice Lucas 4, para que entendamos todavía con más profundidad esta Haftará. Porque dice el pasaje en Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Fíjense, todo el texto que leyó Yeshua completo en Isaías 61, lógicamente que en aquel tiempo pues no estaba Lucas, pero él estaba leyendo Isaías 61, nos sigue diciendo de toda la obra de Yeshua: consolar al enlutado, a ordenar que al afligido de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. ¿Quiénes son los afligidos de Sión? Los que habíamos abandonado la Torá, nuestra identidad israelita, los que estábamos allí como con fe, pero sin saber, sin conocer nuestro camino. Dice que nos pondrá óleo de gozo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y que seríamos llamados, como somos llamados hoy, árboles de justicia, plantío del Eterno. Nosotros hoy que volvimos otra vez al pueblo que el Eterno eligió sobre todas las naciones, somos parte de eso, somos llamados esos árboles de justicia, ese plantío del Eterno para gloria suya. Fíjense que es muy interesante que en el libro de Lucas se omite esta parte. ¿Por qué se omite? Porque es parte del final. Fíjense que solo se hace referencia en el Evangelio a la misión de Yeshua en su primera venida, que era dar vista a los ciegos, todo lo que vimos, libertad a los cautivos. El año de la venganza, el año del juicio, el año de todo esto es en la segunda venida. Por eso se omite dentro del Evangelio de Lucas. Pero nosotros sabemos que él leyó el texto completo. Ese es nuestro Yeshua. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué estamos haciendo hoy con todo este propósito de la venida de Yeshua? Ya casi Yeshua ni se nombra en las congregaciones. Ya es todo un pecado si se menciona en una alabanza. Ya casi ni se habla. Por allá se menciona a Yeshua el Mesías para que la gente no se vaya simplemente, aunque crean que es un hombre cualquiera. Un hombre cualquiera no puede tener todo el espíritu del Eterno sobre él. Ustedes se imaginan eso. Nosotros sabemos quién es Yeshua, y esta porción de la Torá lo está diciendo. Ustedes recuerdan lo que leímos nosotros al principio. Ustedes recuerdan lo que nosotros leímos al principio cuando dice: ustedes están hoy en presencia de Yahweh su Elohim. Piensen en eso. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Eso no lo puede hacer un hombre común. Eso solamente lo puede hacer el Eterno. Y así comenzó la porción, diciendo: ustedes hoy están en presencia de Yahweh su Elohim. Y Yeshua está allí parado. Y Yeshua al leer la Haftará les dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes estas palabras. Ahora fíjense, lo que sigue de Isaías 61 nos está a nosotros
nos está a nosotros dando muchísima esperanza con el futuro. Nosotros dice que reedificaremos las ruinas antiguas, levantaremos los asolamientos primero, restauraremos las ciudades arruinadas, extranjeros apacentarán nuestras ovejas, los extraños serán vuestros labradores y viñadores. Nosotros seremos llamados sacerdotes de Yahweh, ministros del Eterno seremos llamados. Comeremos de la riqueza de las naciones y con su gloria seremos sublimes. En lugar de la confusión y la deshonra que teníamos, dice, os alabarán en sus heredades, por lo cual las tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Fíjense, hay tantas promesas que nosotros sabemos cumplidas. ¿De qué depende todo? De que nosotros vengamos con un corazón completamente humillado delante del Eterno, a convertirnos a Él con todo nuestro corazón. ¿Por qué hace esto el Eterno? ¿Por qué lo hace? Dice, sigue diciendo en el verso 8, porque yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Afirmaré en verdad la obra y haré un pacto perpetuo. La descendencia de Israel será conocida entre las naciones y los renuevos en medio de los pueblos. Todos los que te vieren reconocerán que sois un linaje bendito de Yahweh. Estas son las palabras. ¿Cómo no nos emocionan a nosotros a escoger entre bendición y maldición? Y nos pone siquiera a dudar de cuál es la escogencia correcta. La bendición. Entonces dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con joyas, porque la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh el Señor hace brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Saben, hoy el mundo se está sorprendiendo de lo que está sucediendo con nosotros. ¿De dónde aparecieron? ¿De dónde vienen estos? Lo dice la misma palabra. ¿De dónde ustedes guardando la Torah? ¿De dónde ustedes diciendo que son Israel? Es el cumplimiento de las promesas. El Eterno nos trajo. Nosotros elegimos obedecer la Torah. Y mientras no nos desviemos del camino, todas estas promesas nos gozaremos en nuestro Elohim. Él nos rodea de vestiduras de salvación. Nosotros estaremos protegidos bajo sus alas. Cosas muy negras se ven en el horizonte. Nosotros estamos viendo hoy un Israel irse hacia el ateísmo en sus dirigentes. Ya vimoslo en esta misma porción, lo que sucede cuando los dirigentes abandonan al Eterno. Así que lo que vemos venir son los tiempos finales. Pero para los que estamos bajo las alas del Todopoderoso, Él será nuestro guardador. Él guardará nuestra salida, nuestra entrada. Él es nuestro protector. Él no se adormece. Por eso volvamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dejémonos de cositas del mundo que nos apartan del Eterno. Entreguémosle a Él el corazón. El mundo hoy se siente triunfante y nos mira con desprecio a los que creemos. Pero saben una cosa, cuando nosotros hemos creído en la palabra de nuestro Elohim, nosotros sabemos que somos ese pueblo que Él guarda. Él es un Elohim poderoso. Él es un Elohim cuya palabra jamás fallará. Jamás fallará. Las bendiciones nos alcanzarán. Las bendiciones nos alcanzarán. Y aunque veamos lo que veamos, como lo vio el pueblo de Israel en Egipto, las plagas afectaban al mundo egipcio, pero al pueblo de Israel no lo podía tocar. Así va a ser este tiempo. Por eso yo los invito a que reflexionemos en esto y tomemos una decisión hoy. Ya se acercan las fiestas de otoño, ya se acerca el Yom Teruah, ya se acerca Yom Kippur, el día de presentarnos. Presentémonos delante del Eterno como pueblo con un corazón lleno de arrepentimiento. Volvamos al Eterno, volvamos con nuestros hijos, con nuestra familia, volvamos todos con todo nuestro corazón, porque este es el tiempo. Y solo les quiero dejar por último esta reflexión. Yeshua dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra.
Una palabra que contiene dos puntos que les quiero dejar reflexionando. En la Torá decía, ustedes hoy están en presencia de Yahweh, su Elohim. Y en la Haftará, Yeshua mismo leyó todo lo que iba a ser el Mesías, lleno del Espíritu del Eterno, y termina diciendo esa porción de Lucas, que querían apedrearlo por blasfemia. ¿Por qué? Pues porque él estaba diciendo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esa palabra. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que él es el Mesías? ¿Tú crees, como dice la Escritura, que él es la imagen visible del Elohim invisible, la imagen visible de Yahweh? Él mismo, un ejad con el Eterno, un ejad, una imagen visible que puede estar con nosotros, que vino, porque recordemos que el Eterno dijo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Él mismo vino y se hizo, él tomó la forma de un hombre para podernos redimir. Pero la palabra nos dice que en el principio era Elohim y que era la palabra y que la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. La palabra estaba con Yahweh y la palabra era Yahweh. Él es divino, eso nos dice la Escritura. Yo los invito a reflexionar en este Shabbat, en todo esto. Nosotros tuvimos la revelación de Yeshua, la casa de Judá tuvo la revelación de la Torá. No cambiemos nuestra revelación, simplemente aprendamos de Judá o aprendamos la Torá del mismo Eterno y que la conservó Judá, pero sin cambiar la revelación que nosotros tuvimos. Que el Eterno nos llene de bendición en este Shabbat y siempre. Shalom para todos y nos vemos con la ayuda del Padre en la próxima semana para continuar este estudio de Devarim. Shalom, shalom para todos.